Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo, pero todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Este es el primer video que hago sobre matemáticas. Les digo la verdad, entiendo muy, pero muy poco sobre matemáticas. Pero lo que voy aprendiendo, pues lo voy compartiendo. Espero que les sirva este video. Vamos a aprender a cómo sacar el porcentaje de un número sobre otro. Eso es lo que yo necesitaba hacer con esto, miren. Importe recibido $15. Comisión $1 con 11 centavos. Total 13,89. Entonces me pregunté, ¿cuál es el porcentaje de comisión? ¿Qué porcentaje representa este número? Miren, vamos a la calculadora. Este es el total, 15. Lo que hay que hacer es siempre tomar la cantidad. Este es el total, esta es la cantidad. O sea, tomar el número menor, en este caso 1.11. A ese número, al menor, hay que dividirlo por el total, en este caso 15. Lo voy a hacer con el mouse. Dividido 15. Nos da un igual de... ahí lo ven. Ahora a ese número lo multiplicamos por 100. Igual 7,4% es la comisión. Así de sencillo. ¿Cómo podemos hacer para comprobar? Bueno, recuerden, 7,4%. Vamos a sacar el 7,4% de 15. Entonces, ahora es al revés. Ahora tomamos el número mayor, el total. Recuerden, 7,4%, ¿no? Entonces, 15 ahora lo multiplicamos por 7,4 dividido 100. Me tiene que dar 1,11. Igual 1,11. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Hice esto para la demostración. Supongamos que hicieron una encuesta o qué sé yo, de la cual 8.500 personas votaron o participaron. 365 dijeron que sí y 8.135 dijeron que no. ¿Entienden? Porque 8.135 más 365 me da un total de 8.500. ¿Lo ven? Bueno, yo quiero saber los porcentajes. Quiero saber qué porcentaje dijo que sí y qué porcentaje dijo que no. El porcentaje de personas. Este es el total y estas son las cantidades. ¿Ok? Entonces, recuerden que para saber el porcentaje de un número sobre otro, primero tomamos la cantidad, o sea, el número menor. En este caso, vamos a sacar primero... si sacamos uno ya sabemos automáticamente casi el otro. Vamos a sacar primero el porcentaje de personas que dijeron que no. Miren, este número es menor obviamente. Entonces 8.135, recuerden, hay que dividir por el total. Dividido 8.500 igual, ahí está, por... o sea, multiplicarlo a ese valor por 100. Nos da un igual de 95,7. Entonces, el 95,7% dijo que no. Y aquí ya es fácil. Miren. Recuerden que siempre es el 100% para sacar. Entonces es 100 menos... esto 95,7 me da un igual de 4,3. O sea, ahí ya sé que el 4,3% dijo que sí. Si quieren lo sacamos. Miren, recuerden, el número menor, o sea la cantidad, hay que dividirlo por el total. 365 dividido 8.500 por 100.
igual 4,29, bueno, 4,30. Recuerden siempre eso, dividir la cantidad sobre el total y a ese resultado multiplicarlo por 100. Ok, perdón si me alargué demasiado, no olviden suscribirse. Chao.